Hola a todos y bienvenidos a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, y especialmente en la vida de nuestras queridas estrellas. Hoy, amigos, tengo algo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula, una noticia que sé que muchos de vosotros estabais esperando, quizás incluso rezando porque se hiciera realidad. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Preparados para la bomba? Pues abróchense los cinturones porque vamos a destapar la noticia más inesperada de este 20 de febrero de 2025. Antes de meternos de lleno en el jugoso asunto, quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. ¡Qué alegría teneros por aquí! Y a los que ya sois familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Recordad que vuestra suscripción es lo que hace que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas novedades del mundo del corazón turco. Y si aún no os habéis suscrito, ¿a qué esperáis? Es gratis y solo tardaréis un segundo. No os perdáis nada de lo que tenemos preparado para vosotros. Activad la campanita para no perderos ninguna notificación y así ser los primeros en enteraros de todo. Dicho esto, vamos al lío. Hace años Can Yaman y Mehmet Özdemir incendiaron la pantalla con su química innegable en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. Sanem y Can, sus personajes, nos enamoraron con su romance, sus idas y venidas, sus momentos cómicos y sus escenas llenas de pasión. La serie fue un auténtico fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Pero lo que realmente encendió los rumores y las esperanzas de los fans fue la conexión palpable que existía entre ellos fuera de la pantalla. ¿Era simple química profesional o había algo más? Esa fue la pregunta que todos nos hicimos durante meses, incluso años. Durante la emisión de la serie y los meses posteriores, Can y Mehmet fueron objeto de una intensa especulación mediática. Se les relacionó sentimentalmente en numerosas ocasiones, alimentado por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y sus gestos cariñosos. Los fans, con la esperanza de que su romance traspasara la pantalla, analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas, de señales que confirmaran lo que muchos daban por hecho, que Can y Mehmet estaban enamorados. Sin embargo, a pesar de las constantes preguntas de la prensa y la insistencia de los fans, ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Insistieron en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se veía en pantalla era fruto de su profesionalidad y dedicación a sus personajes. Muchos se sintieron decepcionados, pero también respetaron su decisión de mantener su vida privada alejada del foco mediático. Tras el final de Erkenci Kuş, Can y Mehmet tomaron caminos separados. Can se embarcó en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y España, consolidando su carrera como estrella global. Mehmet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, participando en diversas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Durante este tiempo sus vidas personales siguieron caminos distintos. Can mantuvo relaciones con otras mujeres, mientras que Mehmet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Su matrimonio, sin embargo, no duró mucho y la pareja se divorció al poco tiempo, dejando a muchos sorprendidos y preguntándose qué había pasado. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, el punto que nos trae hoy aquí. Porque, señoras y señores, la noticia que tengo para vosotros es que Can Yaman y Mehmet Özdemir están juntos. Sí, lo habéis oído bien. Después de años de rumores, especulaciones y negaciones, la pareja que enamoró al mundo entero ha decidido darse una nueva oportunidad. Sé que muchos de vosotros estaréis saltando de alegría en este momento, y no os culpo. La noticia es sin duda un auténtico bombazo. ¿Pero cómo ha ocurrido todo esto? ¿Cuándo y dónde se reencontraron Can y Mehmet? ¿Qué ha cambiado para que ahora estén juntos? Vamos a desgranar todos los detalles de esta sorprendente reconciliación. Según fuentes cercanas a la pareja, Can y Mehmet se reencontraron hace unos meses en un evento benéfico en Estambul. Al parecer, el reencuentro fue casual, pero la chispa entre ellos se encendió de nuevo al instante. Hablaron durante horas, recordando viejos tiempos y poniéndose al día de sus vidas. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar del tiempo transcurrido y de las experiencias vividas, la conexión especial que existía entre ellos seguía intacta. A partir de ese reencuentro, Can y Mehmet comenzaron a verse con más frecuencia.
Mantuvieron su relación en secreto, alejados de las cámaras y de la atención mediática, con el objetivo de proteger su intimidad y evitar la presión pública. Querían darse la oportunidad de conocerse de nuevo, de reconectar a un nivel más profundo, sin las interferencias del mundo exterior. Durante estos meses, Can y Demet han estado viajando juntos, disfrutando de escapadas románticas y compartiendo momentos especiales. Se les ha visto en Roma, París y Estambul, siempre intentando pasar desapercibidos, aunque, como sabéis, es prácticamente imposible escapar de los paparazzi cuando eres una estrella de su calibre. Las fotos, aunque borrosas y tomadas desde lejos, confirmaban lo que muchos sospechaban, que Can y Demet estaban juntos de nuevo. Pero la confirmación oficial no llegó hasta hace unos días, cuando Can y Demet fueron fotografiados de la mano saliendo de un restaurante en Estambul. Las imágenes, publicadas por una revista turca, no dejaban lugar a dudas: Can y Demet eran una pareja. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans de todo el mundo celebraron la reconciliación de la pareja con mensajes de alegría y felicitación. Pero, ¿qué ha cambiado para que Can y Demet hayan decidido dar este paso? Según nuestras fuentes, ambos han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre sus prioridades y han llegado a la conclusión de que no quieren dejar pasar la oportunidad de estar juntos. Can, al parecer, ha cambiado mucho desde su etapa de conquistador y ahora busca una relación estable y duradera. Demet, por su parte, ha superado su divorcio y está lista para abrir su corazón al amor de nuevo. Además, la distancia y el tiempo separados les han permitido valorar aún más lo que tenían. Han comprendido que la conexión que existe entre ellos es única y especial, algo que no se encuentra fácilmente. Y han decidido luchar por ese amor, a pesar de los obstáculos y de las dificultades que puedan surgir en el camino. Pero no todo es un camino de rosas. La relación entre Can y Demet también ha generado cierta controversia. Algunos fans de Ozan Koc, el exmarido de Demet, han criticado la reconciliación de la pareja, acusando a Demet de ser infiel y desleal. Otros, por su parte, han cuestionado la sinceridad de Can, recordando sus anteriores relaciones y su fama de mujeriego. Sin embargo, Can y Demet han hecho oídos sordos a las críticas y han decidido centrarse en su relación. Han dejado claro que están muy enamorados y que están dispuestos a luchar por su felicidad. Han pedido a los fans que respeten su intimidad y que les permitan vivir su amor en paz. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué depara el futuro a Can y Demet? ¿Llegarán al altar? ¿Formarán una familia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que su historia de amor es digna de un cuento de hadas, un romance que ha traspasado la pantalla y que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y no podemos olvidar el impacto que esta noticia tendrá en sus respectivas carreras. Volveremos a ver a Can y Demet juntos en una serie o película. La posibilidad, sin duda, es muy alta. Los productores y las cadenas de televisión estarán haciendo cola para ofrecerles proyectos juntos, conscientes del enorme atractivo que tiene la pareja para el público. Un reencuentro en la pantalla sería un auténtico bombazo, un éxito asegurado que generaría millones de euros en ingresos. Pero por ahora, Can y Demet prefieren centrarse en su relación personal. Quieren disfrutar de su amor, conocerse a fondo y construir un futuro juntos. No tienen prisa por tomar decisiones importantes y quieren ir paso a paso, sin presiones ni expectativas. Lo que está claro es que la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las noticias más importantes del año en el mundo del espectáculo turco. Un romance que ha resurgido de las cenizas, una historia de amor que ha vuelto a ilusionar a millones de personas en todo el mundo. Y nosotros, como sus fans, no podemos hacer otra cosa que desearles lo mejor y esperar con ansias el próximo capítulo de su historia. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto mediático de esta noticia. Como os podéis imaginar, la reconciliación de Can y Demet ha generado una auténtica locura en las redes sociales. El hashtag #CanDemet ha sido tendencia mundial durante días, con millones de mensajes de fans de todo el mundo celebrando la noticia. Los vídeos y las fotos de la pareja han sido compartidos y comentados miles de veces, convirtiéndose en virales en cuestión de horas. La prensa turca e internacional también se ha hecho eco de la noticia, dedicándole portadas y artículos especiales.
Los programas de televisión y las revistas del corazón han analizado la reconciliación de la pareja desde todos los ángulos, buscando detalles y curiosidades sobre su relación. Incluso se han organizado debates y tertulias sobre el tema, con expertos analizando el impacto de la noticia en el mundo del espectáculo. El fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir es sin duda un caso único en la historia de la televisión turca. Una pareja que ha trascendido la pantalla y que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su romance, real o ficticio, ha generado una enorme expectación y ha alimentado la imaginación de sus fans. Y ahora, con su reconciliación, han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen. Y hablando de segundas oportunidades, ¿qué podemos aprender de la historia de Can y Demet? Creo que su reconciliación nos enseña que nunca debemos renunciar al amor, que siempre hay esperanza de que las cosas puedan cambiar y que las relaciones pueden resurgir de las cenizas. Nos enseña que el tiempo y la distancia pueden ayudarnos a valorar lo que tenemos y a darnos cuenta de lo que realmente importa. Y nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades pueden ser aún mejores que las primeras. Por supuesto, no todas las historias de amor tienen un final feliz. Pero la de Can y Demet nos da una razón para creer en el amor, para mantener la esperanza y para no renunciar a la felicidad. Nos recuerda que la vida está llena de sorpresas y que nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Y nos anima a seguir nuestros corazones y a luchar por lo que queremos, a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir con vosotros algunas reflexiones personales sobre esta noticia. Como muchos de vosotros, yo también he seguido la carrera de Can y Demet desde sus inicios. He visto su evolución como actores, he disfrutado de sus interpretaciones y me he emocionado con sus personajes. Y como muchos de vosotros, también he deseado que su romance traspasara la pantalla. Confieso que al principio, era un poco escéptica sobre su relación. No estaba segura de si realmente estaban enamorados o si todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que había algo especial entre ellos, una conexión que no se podía fingir. Y a pesar de sus negaciones, siempre he tenido la esperanza de que algún día estuvieran juntos. Y ahora, con su reconciliación, me siento muy feliz por ellos. Creo que se merecen esta oportunidad de ser felices y de vivir su amor en paz. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas y espero que su relación sea duradera y llena de felicidad. Y por supuesto, también estoy muy emocionada por ver qué les depara el futuro en sus carreras profesionales. Estoy segura de que nos sorprenderán con nuevos proyectos y que seguirán conquistando nuestros corazones con su talento y su carisma. Y, quién sabe, quizás algún día los veamos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando una nueva historia de amor que nos haga soñar y emocionarnos. En fin, amigos, esta es la noticia del año. La reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir es un auténtico bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha ilusionado a millones de personas en todo el mundo. Una historia de amor que ha resurgido de las cenizas y que nos da una razón para creer en el amor verdadero. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al contaros esta increíble noticia. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opináis sobre la reconciliación de Can y Demet. ¿Os lo esperabais? ¿Creéis que su relación durará? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Contadme todo. Para resumir, hoy hemos hablado de la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco, la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia de amor, desde sus inicios en Erkencikus hasta su sorprendente reencuentro. Hemos analizado el impacto mediático de la noticia y hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de su historia. Y por supuesto, hemos expresado nuestra alegría y nuestra emoción por esta increíble noticia. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas novedades del mundo del corazón turco. Ahora sí, llegamos al final. Pero antes de despedirme, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y si aún no os habéis suscrito al canal, ¿a qué esperáis? Es gratis y solo tardaréis un segundo.
Activad la campanita para no perderos ninguna notificación y así ser los primeros en enteraros de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.